Gracias, Willy. Nosotros por eso vamos a hablar con un experto, con el que sabe. Iván Arencibia, restaurador. Muy buenas tardes. ¿Ha visto el antes y el después? ¿La restauración de esta talla de 1852 ha sido la adecuada? Ante todo, buenas tardes, sobre todo saludar a todos los que están ahí en la mesa, a la gente que está en Arucas, de la parroquia. Quería hacer un pequeño inciso antes de empezar a comentar, porque estamos constantemente llamándolo restauración y eso no es una restauración. Pues usted que sabe, diga cómo lo tenemos que denominar. Eso es una intervención fraudulenta o un atentado contra el patrimonio, porque tenemos que tener en cuenta que eso es patrimonio histórico y en este caso el patrimonio histórico pues ha sido atacado de una forma no como debiera tratarse, ya que nosotros somos lo que lo recibimos de nuestros ancestros y tenemos que legarlo a las futuras generaciones. Cuando se acomete una restauración, antes de la restauración hay un proyecto de intervención, hay unos estudios, hay unos criterios efectuados para la intervención y todo eso está delimitado dentro de un proyecto que se manda a la comisión mixta para que los expertos evalúen si el proyecto está bien desarrollado o tiene alguna falta, y una vez que la documentación está preparada, pues ya podemos acceder a la obra y acometer una intervención tanto de conservación como de restauración. Pero en este caso eso no es una restauración. Es que es duro escuchar cómo pasas años de tu vida intentando, especializarte en una profesión, que después llega una persona que hace una manipulación fraudulenta de una obra de arte y no es una restauración. No sé si se los he aclarado. Sí, y mucho. Según su criterio, ha visto el antes y el después. ¿Qué se ha hecho mal? Pues sobre todo lo que le comentaba, los protocolos seguidos para la manipulación de bienes culturales. O sea, cuando nosotros nos proponen la intervención de una obra o vamos a una parroquia y vemos que una obra está en muy mal estado de conservación, nosotros redactamos un informe y ese informe se lo pasamos al párroco, que después va a diócesis y después de diócesis va a comisión mixta, a cabildo o incluso gobierno de Canarias, dependiendo varios factores. En este caso, yo dudo mucho que haya un proyecto, o dudo mucho que haya una metodología científica como nosotros estudiamos en la carrera universitaria y nos especializamos en un máster específico de conservación y restauración, justo aposta para conocer las necesidades intrínsecas de la obra y los materiales componentes de la misma. Porque estas obras entiendo que están protegidas para que no cualquiera pueda tocarlas, pueda remodelarlas, pueda hacer algún cambio en ellas. Claro, en este punto, la obra, al estar dentro de un edificio BIC, pues forma parte del conjunto histórico. Y claro, al estar protegidas, pues debieran seguir los protocolos que normalmente se siguen. Pero me interesa saber mucho su opinión. El antes y el después, ¿a usted qué le parece como experto, como restaurador? Mira, te puedo contar personalmente, casualmente La Dolorosa yo tuve la oportunidad de tenerla muy de cerca en el año 2015 en una exposición que se realizó por medio del Cabildo Insular de Gran Canaria, y esta escultura de Silvestre Bello estaba en la exposición y ya estaba bastante retocada. Y digo retocada por decirlo entre comillas porque estaba muy intervenida. Se veían repintes que estaban sobre la policromía original y que no correspondían con las veladuras originales de una escultura del 19, como lo de Silvestre Bello. Y en este caso se avisó que la obra estaba manipulada, y se realizó un informe. Pero podemos ver en las imágenes actuales, porque en las imágenes que tienes tú ahí, vemos el antes, que sería antes del 2008, y en la actualidad. Pues yo puedo comentarte que del 2008 al 2017 al menos tuvo un par de intervenciones. Claro, una cosa ha ido más y es como la pelota de nieve que se va haciendo más grande. La primera vez que le intervinieron no fue la adecuada, la segunda a lo mejor fue un pequeño retoque, y ahora que han intentado hacer una intervención, han intentado porque el resultado es el que es, vemos que no ha sido Pero a su juicio, ¿cuál es el resultado? ¿Qué le parece ese cambio? A mí me parece muy mal, o sea, es algo que tenemos que educarnos, tenemos que ser conscientes de que nuestro patrimonio tenemos que conservarlo. Y no estamos acostumbrados, incluso muchas veces se toman a mofa este tipo de intervenciones cuando lo vemos en prensa y hacen bromas con ellas. Pero realmente a mí me duele, porque es patrimonio que nos han negado nuestros ancestros, vuelvo a repetir. Y nosotros somos los responsables de pasarlo a futuras generaciones. Claro. Porque un pueblo sin patrimonio, si nos lo cargamos, es una cultura sin voz.
Y eso es muy triste de decir, es nuestro pasado. Pues Siento nosotros... ser tan drástico, pero es sinceridad. No, no, y además usted es una persona que sabe, está dedicado, se dedica también a la restauración de tallas muy valiosas y nos gustaba pues, conocer sobre todo su opinión sobre este resultado que nos ha llamado la atención a muchos. Muchísimas gracias, señora Arencibia, por estar con nosotros y comentar este cambio que ha sufrido esta talla de la Dolorosa en Arucas. Gracias. Si me permites hacer un inciso, sobre todo dejar constancia de que no es tan importante ahora como ahora buscar un culpable, sino preocuparnos porque las obras se puedan intervenir verdaderamente con unos criterios específicos de conservación y restauración como son las actuales, y sobre todo concienciar a la gente de que este tipo de cosas no se deben hacer. Si a mí me llama un señor diciéndome que tiene una cultura del siglo XVII, yo si no sé de materiales, si no sé de arte, no puedo venir y hacer un destrozo. Por tanto, hay que investigarlo también, este caso en concreto. No sé si le despido. Carlos Sosa, un momentito. Carlos Sosa. Sí, yo solo quería saber si esto tiene arreglo y cómo es posible que después de 3 intervenciones no le haya pasado nada y que se siga interviniendo sobre esa obra, simplemente. Carlos, te voy a ser sincero, a lo largo de mi carrera, que ya llevo 15 años trabajando en el mundo de la conservación y restauración, solo me he topado 2 veces en mi vida con una obra que salió directamente del taller del autor y no ha sido manipulada. No ha sido manipulada por una tía abuela que pintaba, o una señora que pasaba por allí y le dio un golpe y la retocó, o alguien que le pintó las uñas porque tenía los dedos sucios. Es muy normal y tenemos que educar, tenemos que concienciar que los bienes culturales solo pueden ser tratados por personas especialistas. Yo, si me duele la barriga o me duele el pecho, yo voy al médico, no voy a ir a un curandero. Es exactamente lo mismo. ¿Tiene arreglo? Que tiene arreglo, si tiene arreglo, tenemos que esperar realmente a los informes de los técnicos de Cabildo y Gobierno de Canarias, que supongo que están en ello, porque depende de la intervención fraudulenta que la hayan hecho, porque si simplemente la han repintado, a lo mejor ese repinte se puede levantar. Pero si, como en el caso de Estella, el San Jorge, han lijado antes de aplicar una policromía nueva, pues claro, si nosotros retiramos el repinte, debajo no va a poder haber nada. Entonces es complicado, es muy difícil que yo no me puedo atrever a decirlo, sobre todo porque no se sabe qué tipo de intervención se le ha llevado a cabo la obra. Hombre, si y como mira, no la he visto in situ, no se lo puedo decir. Si uno ve las 2 fotografías ahora mismo, Ángeles Arencibia no se parecen mucho las 2 tallas y son las mismas, aparentemente. También hay que tener en cuenta que los puntos de vista son diferentes de las fotografías, porque la fotografía de la izquierda es la obra en su trono con sus vestimentas de lujo para la Semana Santa, y sin embargo las vestimentas de la imagen derecha, el punto de vista es totalmente diferente porque cambia. Pero nos fijamos en la cara solamente y los gestos han cambiado, Ángeles. Iván, yo quería preguntarle 2 cositas, si me puede contestar de forma muy esquemática. Una, usted ha comparado la profesión de restaurador con la de un médico, yo estoy absolutamente de acuerdo. Quería preguntarle qué tipo de conocimientos tiene que saber un restaurador antes de acometer la restauración de una obra de arte, que es una tarea complicada, ¿no? Y la segunda pregunta, que también le pido una respuesta, si puede ser cortita, este incidente nos debe poner en alerta acerca de la protección de nuestro patrimonio, en qué situación está, que cualquiera puede entrar en una iglesia, o casi cualquiera, y meterle 2 brochazos a una obra de arte. Tiene que concienciarnos, este tipo de actos tiene que concienciarnos y ser conscientes de la protección que necesitan los bienes culturales y educar. O sea, no hay mejor forma que educar. Yo tuve la oportunidad, con la última salida que hizo la Virgen del Pino a las medianías por causa del incendio, de ver cómo la gente intentaba ir a la urna a tocar. No hay por qué tocar. No tenemos por qué ir a tocar la obra. Es una obra que tenemos que admirar. Entonces, este tipo de cosas te dan el punto para hacer entender a la gente que las obras de arte son para admirarlas. No tenemos por qué tocarlas, ni erosionarlas, ni afectarlas, porque la grasa que tenemos en las manos se la vamos a dejar. Cuando le damos un beso, le vamos a dejar los restos de sangre. Lo otro que le preguntaba, ¿qué tipo de conocimientos tiene que tener un restaurador? Un momento, señora Arencibia. Enseguida le responde Ángeles Arencibia, porque hay más preguntas aquí en la mesa también, porque esto ha generado muchísima curiosidad e interés. Son las 5 y 2 minutos, vamos a irnos hasta la redacción. Gracias, Alberto. Nosotros seguimos hablando, que daba la respuesta en el aire de Ángeles Arencibia, pero permítame, señora Arencibia, porque nosotros en este programa hemos intentado hablar con el párroco de la iglesia de Arucas, no ha sido posible, pero sí que hemos logrado hablar con el vicario general de la diócesis de Canarias, con Hipólito Cabrera, que nos hablaba de la responsabilidad y si tenían conocimiento o no de que esta restauración, yo sé que no le gusta llamarlo así, se estaba produciendo. Vamos a escucharlo. Se han hecho una serie de intervenciones por una persona no preparada para el tema, o sea, no una persona titulada ni en el arte ni en la conservación del patrimonio.
Una vez enterado de la situación, lo que hemos hecho es, pues, con nuestros técnicos, hacer una valoración del mismo, con los técnicos del Cabildo y con los técnicos del Gobierno Autónomo. Estamos ahora en el proceso de esa valoración y, bueno, de lo que significa ahora hacer una reparación de lo que se haya podido dañar, y sencillamente es quitar lo que se ha puesto y volver las imágenes al estado original en el que estaba, con una restauración hecha por unos técnicos especialistas en el tema. A ver si se puede, claro está, porque usted lo decía, pero sí que confirmaba que esa remodelación lo hacía una persona que no era profesional, que no estaba titulada, que no era experta en la materia. Sí, en parte, sobre todo aquí, don Hipólito nos deja muy claro que tiene que ser una persona experta y titulada, porque es que, como bien le decía antes, y quisiera aprovechar para así le cuento a su compañera la pregunta, le respondo la pregunta que me hacía. Cuando nosotros nos licenciamos en Bellas Artes, tenemos unos estudios específicos de las técnicas artísticas a lo largo de la historia del arte. Y no solo eso, es una formación continua. Tenemos la especialidad de conservación y restauración, tanto en el punto de escultura, de pintura, escultura polícroma, retablística y diferentes especialidades en las que tú te centras directamente en la línea para poder investigar y tratar, y sobre todo también tener los aspectos físicos y químicos, porque tenemos que también saber un poco de física, un poco de química, un poco de historia del arte, para encauzar la obra y saber qué tipo de afecciones ha tenido a lo largo de su historia, sobre todo poderlas entender y poderlas tratar puntualmente, porque el criterio básico de lo... ¿Me escucha? Sí, sí, sí. El criterio básico de la conservación y restauración es el de la mínima intervención. Y claro, la mínima intervención brilla por su ausencia en esta intervención fraudulenta que Le pregunta Lito Mesa. Sí, buenas tardes. A mí lo que me extraña, lo que me parece increíble es que alguien pueda llegar y ponerse a tocar una talla de este tipo, patrimonio histórico, con una facilidad tremenda, y que no haya una supervisión. Usted hablaba antes de un proyecto que tenía que presentar y eso me imagino que lleva una supervisión. Hay un responsable que no ha seguido este tipo de cosas, porque al final ese tocamiento o pintada o lo que usted quiera llamarlo ha llegado hasta el final. ¿Cómo es posible esto? Pues desafortunadamente ha sucedido. Es que muchas veces no gestionamos las cosas que suceden o no suceden, pero en este caso desgraciadamente ha pasado. Entonces lo que tenemos es que aprender de esta cosa que ha pasado, aprovechar este momento para concienciar, porque sinceramente hasta el caso del ex Homo, cuando pasaban estas cosas la sociedad no se preocupaba. Y creo que más de uno ahí puede darme la razón, porque hasta que el ex Homo no se hizo famoso internacionalmente por el destrozo de patrimonio eclesiástico, en este caso español, porque estas cosas también se ven puntualmente en Italia, en Francia. Yo he tenido la oportunidad de desarrollar mi campo laboral en Italia, y también he visto muchos ataques puntuales, en este caso no intervenciones directamente de toda la obra. Pero es verdad que es una cosa que pasa habitualmente, pero porque el concepto que tenemos hoy en día de restauración es el que había hace 60 años. Yo tengo una silla o una mesa que está fea y está vieja y la repinto y la sigo utilizando. Pero tenemos que tener en cuenta que las obras de arte son obras de arte. Y las obras de arte tienen que ser intervenidas por especialistas. Es lo que saben. No sé si les ha aclarado. Por supuesto. Siga con nosotros, porque me gustaría que escuchase también lo que han opinado ante nuestras cámaras los vecinos de Aruca. ¿Qué les parece el antes y el después de La Dolorosa? Escuche. Dos tallas del siglo XIX que se encontraban dentro de esta iglesia de Aruca han sido restauradas de forma muy poco rigurosa. ¿Pero se puede llamar realmente restauración a lo que le han hecho a estas obras? ¿Qué opinan los ciudadanos de Aruca de lo que ha pasado? He sido la persona que ha dado la primicia. Soy el secretario del foro Aruca siglo XXI. Hay que observar, y ustedes tienen que investigar, cuál es la causa del mal causado. La causante de esto no hay ningún culpable, es la administración insular o la administración local. Eso no es una restauración, eso es un maquillaje. ¿Qué le parece? Yo lo he estado viendo y eso es una chapuza, una caricatura de la pobre imagen que la han dejado por los suelos. ¿Era así? Y la han dejado así. La dejaron bien, ¿no? No lo veo. Lo único que, bueno, lo dices a lo mejor por la antigüedad que tienen las tallas y el valor que... ¿A usted le gusta cómo han quedado? Que seguro tiene. Con lo poco que entiendo a simple vista, si no me dices nada de los años que tiene y demás, aparentemente yo no lo veo mal. No me parece mal que se intente restaurar las esculturas por el tema de que al fin y al cabo es el patrimonio de la ciudad y es parte de lo que da turismo a la ciudad.
Pero si el que lo ha restaurado es un chapuza, pues bueno, sí que me parece mal, porque es un dinero que se ha gastado y no ha sido bien gastado. ¿Has visto cómo ha quedado la Dolorosa? Pues sí, he visto cómo ha quedado y justo lo estaba viendo ahora vi la imagen ahora en redes. Sí. ¿Y qué te parece? Hombre, sinceramente, yo no entiendo mucho el tema, pero entiendo que algo ha pasado ahí, que no se ha hecho bien y que por eso la gente está protestando. Hay opiniones para todos, pero el tono general es que no se parece nada la imagen a la real. Efectivamente, además no se parece nada, parece cuando nos hacemos una foto y le pasamos el Photoshop, ¿no? Porque es que además hay elementos incorporados ahí que no estaban en la imagen original. Pero es que, aparte de eso, lo que me deja a mí perplejo es quién es el encargado de custodiar las obras de arte que están en numerosos lugares públicos y que están, al parecer, como decían antes, al alcance de cualquiera. O sea, cualquiera encarga que se restaure una obra de arte, ¿con qué criterio? ¿A quién se le encargó? Claro, ¿a quién se le encargó? ¿Qué titulación tiene? ¿Quién lo hizo? Ya se ha reconocido que no fue un profesional que se encarga. Creemos, entendemos que por parte del párroco a una persona que no es experta, que no tiene conocimientos en arte. Ya salió la palabra exacta, párroco. ¿Dónde está el párroco? ¿Qué ha dicho el párroco? ¿Por qué está escondido? Efectivamente. Es inaudito que quien tiene la obligación de custodiar el monumento y sus obras de artes, pues no lo haya custodiado, haya dado una copia de la llave o cualquier otra historia y encima ahora no dé ninguna explicación. Y la cantidad de patrimonio, Fraguela, que tiene, por ejemplo, la Iglesia general de la diócesis tampoco nos ha dicho dónde está el párroco. Y digo yo, y la cantidad de patrimonio que tiene, por ejemplo, la Iglesia, patrimonio artístico, muchos de ellos bien de interés cultural. Ojo, que vamos a hablar, pero que además decimos eso, que es bien de interés cultural, porque además lleva añadido una partida económica para su mantenimiento y recuperación. Hay dos cosas que dijo el restaurador que yo creo que define perfectamente. Es una intervención fraudulenta. Claro. Y después el criterio básico de una restauración, déjame acabar, el criterio básico de una restauración es la mínima intervención, que en este caso desde luego que no. Y después también dijo que tú no vas al curandero cuando te encuentras enfermo, vas a un médico, ¿no? Pues lo mismo, porque un restaurador, ¿quién lo encarga? Lleva un tiempo haciéndose, es que nadie se dio cuenta de eso. No preguntó, oiga, ¿usted quién es? Parece que se hizo en el confinamiento, eso es desde 2008. En el confinamiento la Iglesia nadie la vigiló. Pero fíjate, vamos a ver. Evidentemente hay un responsable, eso es evidente. Sí, claro que sí. De 2008 a 2017 ya hablaba el experto que ha habido al menos 2 intervenciones que han sido realizadas no por manos expertas. Hombre, la pregunta es si hay más. Eso se va a investigar, esto se va a investigar y se tiene que investigar. ¿Quién es el monaguillo de la Iglesia? ¿Quién es el sacristán y quién es el párroco? Por supuesto, el párroco se conoce, lo que pasa es que en este programa hemos intentado hablar con el párroco, no ha sido posible, hay un teléfono de aludido, nosotros tenemos nuestro número de WhatsApp, si quiere intervenir, aquí tiene también nuestro programa para que nos dé explicaciones y nos cuente cómo se llevó a cabo esta remodelación. Iván Arencibia, el restaurador, gracias por estar con nosotros, darnos también su opinión sobre el resultado del cambio que ha sufrido de la intervención fraudulenta, como bien decía antes, pero sí me gustaría hacer un pequeño inciso, porque ahora les he estado escuchando en la mesa, y sobre todo darnos cuenta de que no tenemos que buscar a un culpable ahora mismo, lo que tenemos es que aprender de esto para que no siga sucediendo. Tenemos que educar y ser didácticos, preocuparnos por el patrimonio, porque mucha de la gente que ahora se está preocupando por el cambio de la imagen, seguro que hacía incluso 25 años que no la había visto. No significa que tengan derecho a repintarla, pero tenemos que ser conscientes de que eso es patrimonio canario, que tenemos que conservarlo, y todos los custodios, sobre todo, es el pueblo canario. No es porque esté depositada en la iglesia, o esté depositada en un museo, o esté depositada en una casa privada, porque aunque yo la tenga en mi casa privada, si es una imagen patrimonio, hay que tener cuidado y tiene unos protocolos de intervención, que son los que les comentaba anteriormente. Porque sobre todo los criterios y los cálculos. Que lo que entiende también la población en general es que cuando se lleva a cabo una restauración se hace a manos de expertos, de gente profesional que tiene conocimientos en arte. Esto es lo que entendemos todos, por eso llama la atención lo que ha pasado. Claro. Exacto. Lo que tiene que exigir la población es que cuando se vaya a intervenir una obra, o digan, o un sacristán, o una cofradía, o un párroco, o un vicario, o un obispo, digan, van a restaurar esto, lo que se tiene que preocupar la población es de decir, y esto lo van a hacer personas expertas. De eso se tienen que preocupar, no hacer leña del árbol caído, porque siempre es muy fácil hacer leña del árbol caído, pero desgraciadamente nosotros, y hablo por mí y por todos los compañeros de conservación y restauración, que desgraciadamente nos topamos con estas cosas muchas más veces de las que quisiéramos, nos sufrimos mucho, y son sufrimientos que quedan a la sombra porque nuestra profesión ni siquiera
está reconocida por la administración. Entonces, por eso les digo, la responsabilidad es una responsabilidad social. La misma administración no nos reconoce como una profesión específica, técnica y científica. Entonces, hay problemas mucho más arriba que son los que tenemos que mirar y no hacer leña del árbol caído. Pues nosotros siempre acudimos a los expertos. En este caso usted, Iván Muchísimas gracias por Arencibia, ello, sobre todo darme voz para ello. restaurador. Gracias por estar con nosotros esta tarde en directo. Seguiremos hablando de esta imagen, pero también de otro asunto. Vamos a hablar con otro experto, con Deepak Daswani.